Bueno, recién estábamos charlando y me contabas que los trabajadores que están en trenes, en la línea Sarmiento, por ejemplo, estaban todos afiliados al sindicato Sucapra. Exactamente, sí, sí, es así. Aparte, en la época vieja de 6-5, Sucaptra era eran los que nos representaban de la mano de Rubén el Pollo Sobrero y su hija en lo que es la línea, ¿cierto? En Sarmiento. Nosotros, en la parte del eléctrico, nosotros estábamos en lo que es el diésel de Moreno Mercedes, en la parte de Moreno Mercedes. Ahí inicia todo, digamos. Entonces, cuando viene Watchman, que fue el cambio de empresa, o sea, ya al ser cambio de empresa teníamos que afiliarnos sí o sí, porque si no nos quedábamos afuera. Claro. No nos iban a reconocer la antigüedad, o sea, ya fue una pelea desde el principio. De hecho, en la liquidación del primer mes, por ejemplo, hubo un embudo de mala liquidación de horas y nosotros cobramos inclusive menos de lo que habríamos cobrado con 6.5. A partir de ahí ya tuvimos problemas. ¿Y qué respuesta tenía de Sucapra ante esto? Y no, ninguna, porque nunca hubo reajuste de horas, nunca, o sea, no venían los reclamos, se hacían los reclamos y te daban o te decían después del 20 o después de, y tenías que esperar y los reclamos nunca llegaron a buen puerto. Por lo menos a mí y a muchos compañeros los reclamos no eran efectivos, digamos, por ninguna línea, ni por teléfono, ni a través del gremio, ni demás. En vista de eso, varios compañeros nos juntamos y nuestro recibo de sueldo no decía Sucaptra, nuestro recibo de sueldo dice Urra, como una colaboración gremial. Entonces nos contactamos con la gente de Urra más de una vez para pedirles ayuda. No era una cuestión de no ser orgánicos o ser inorgánicos y no cumplir con... Era como trabajadores para buscar Una solución. nuestra representación y una solución, porque eran... yo digo zarpadas en una mala expresión, pero eran hasta exageradas. Los disciplinamientos, la persecución laboral, las malas liquidaciones y todo lo demás de lo que veníamos hablando. Y a medida que uno iba reclamando, esto como que se fortalecía más, digamos. Perdóname. Entiendo que ante la falta de respuesta de Sucapra, ustedes deciden acudir a la URRA. ¿Y qué te encontrás con la URRA y cuál es el panorama en base a los reclamos de ustedes? Y encuentro que quedó la cabeza nuestra peloteando entre medio de dos gremios que quedaron, que no nos ofrecieron la ayuda y la representación que necesitábamos. Porque sacaron mucha gente, hay puestos, por ejemplo, que dejaron de existir directamente y como no tenían puestos para esos vigiladores, los sacaron directamente de la línea. O sea, se quedaron sin su puesto de trabajo también. Y no hubo solución. Vos me dijiste que tuviste la mala suerte de estar en la época que fue la reducción de puestos cuando fue el cambio de gobierno. Ahora, el año pasado, cuando fue esta desgracia por la que está pasando nuestro país, nos quedamos muchos, sí, cerca de 200 sin trabajo directamente, porque a los que no reubicaban y ya te sacaban directamente de la línea. Al sacarte de la línea, vos perdías tu gremio ferroviario, Sucaptra no tenía más representación con nosotros tampoco, y la URRA tampoco daba ninguna respuesta porque de hecho yo quedé en la situación en la que quedé porque conseguimos llegar a un arreglo para que no, porque nadie nos atendió al teléfono, pero nadie, no solamente a mí, para conseguir esa representación y esa defensa para los trabajadores, ¿no? Que es lo que yo siempre reclamo. Consiguieron un arreglo, que me hagan un arreglo para que yo pudiera irme, porque si no, en vista de la persecución y de las suspensiones y todo lo demás que buscaban para echarme y que yo me fuera sin dinero, digamos, la URRA es quien consigue que esta especie de acuerdo para mi salida. Ok, para pasar el limpio, ante la persecución de la empresa, suspensiones y la amenaza de que te iban a echar con justificación porque eras una empleada conflictiva por el simple hecho de reclamar tu derecho, la solución que te ofrece la URRA es llegar a un arreglo para que vos te vayas. ¿Y cuál es el argumento de ese arreglo? Y para que no me vaya sin nada, porque si no hubiera sido, o sea, en vez de, fueron funcionales a la empresa, claramente, en vez de ser funcionales a los trabajadores. De hecho, se ve reflejado en todo el país esto, ¿no? No somos los únicos. La clase trabajadora viene sufriendo todas estas cuestiones. Que no me fuera asignado,
que conseguir un arreglo y por lo menos me dieron exactamente 8 millones en 3 cuotas, así que se alargó con los meses, fue bastante larga la salida, tampoco fue ni fácil, es decir, hubo promesas de trabajo que nunca aparecieron tampoco, Claro. que pasan los meses y las cosas se van complicando. Así que bueno, el pedido más que nada y el reclamo es ese de representación y la espalda esa que necesitamos los trabajadores en este momento crítico de nuestro país. Te entiendo. Recordemos que Watchman tiene el acuerdo preventivo de crisis, que los afecta a ustedes en la jubilación. Vos recién me decías, te afecta en la jubilación, liquidación de hora extra. Vos me decías, afecta un montón de cosas que nadie plantea o que nadie discute. Ante este contexto negativo, interpreto que los delegados de la URRA y el abogado de la URRA que haya intervenido en esta situación arregla con Rosales tu salida y te ofrecen una bolsa de trabajo. Ya pasaron más de 4 meses y vos seguís sin una respuesta. Desde ese punto de vista, ¿cuál es tu sensación? Y de la no representación, ¿no? Qué sé yo, los descuentos a nosotros nos vienen como trabajadores todos los meses para que llegue al trabajador de alguna manera la respuesta. Y esto no llega. No solo eso, sino que al permitir las amenazas y al permitir que las empresas avancen sobre los trabajadores, haciendo efectivas estas amenazas. Porque a mí me sacan de trenes y no tenía por qué ser así si yo tenía un sindicato ferroviario, por ejemplo. No tendría que haber sucedido eso ni siquiera. Entonces, y de ahí en más las amenazas y todo. Yo no podía hacer que cobrara lo mismo con 10 años de antigüedad que una persona nueva que entraba, porque nuestras liquidaciones y nuestros recibos de sueldo no se veían reflejados a través de un ítem la antigüedad. Entonces tu hora no valía nada como la de los demás. Entonces, todas esas incongruencias que tendrían que haber sido defendidas por gente idónea para los trabajadores, y el decirlo hace que uno se exponga y que, bueno, se quede sin trabajo. Tal cual. Para cerrar, ¿qué impresión te queda? Porque vos me decís, Rosales, por ahí tenía una mala predisposición con vos, o con tus compañeros también. No había una respuesta por parte de Watchman, pero sí tienen una respuesta con URRA para arreglar tu salida. Sí, es complicado porque es tan crudo como la realidad. Con nuestra cabeza, digo yo, que es la de los trabajadores, siempre son los arreglos entre empresas y entre terceros. Y nosotros lo vimos en primera persona, porque el que lucha no puede responderte jamás lo mismo que te responde tu empleador. Entonces, bueno. Y sí, si nosotros tenemos representantes que te responden lo mismo que te responde la empresa y no te está tirando para el trabajador, te está tirando para la empresa. Entonces, lamentablemente, desde esa defensa y desde esa necesidad orgánica que tenemos como trabajadores, es mi denuncia, ¿no? Y lo que tendríamos que representar y conseguir para la lucha de los trabajadores, más que nada en este momento, ¿no? Que lo marco siempre. Desde ya yo te agradezco que vos te hayas tomado este tiempo para hablar con nosotros, para hacer todas estas denuncias. Muchos compañeros tienen miedo, no lo hacen, y asimismo invito a todos los trabajadores a que sigan este ejemplo, que se contagien, denuncien, no se callen, porque esto no es exclusivo ni de una empresa, ni de un servicio, ni de un sector. Esto está ocurriendo en todos lados. Todo el tiempo nos llegan denuncias desde todos los rincones del país. En el interior esto se agrava mucho más, y la participación, desafortunadamente, del sindicato, del Estado y la empresa van de la mano. Así que muchas gracias. No, muchas gracias a vos, Esteban. Más que nada visibilizar estas cosas porque el miedo es lo que nos hace que vayamos para atrás. O sea, no evolucionamos nada. Primero porque tenemos derechos. Segundo que para eso nos pagan, y para eso nosotros pagamos la representación gremial. Es nuestro trabajo y es para defender nuestros puestos de trabajo, que me parece que en este momento es fundamental. Gracias. Muchas gracias a vos.